Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sede provincial de Vox, a vuestra casa, donde una semana más pues nos congregamos en torno a una persona ya conocida, porque es la segunda semana que repetimos en citas parecidas a esta, Macario Valpuesta, al cual creo que todos conocemos. A mí me toca volver a presentar a Macario Valpuesta porque lo he presentado ya en varias ocasiones, creo que voy a repetirme. Macario Valpuesta, cada vez que lo presento me dice que yo exagero, y la verdad es que procuro no exagerar. Es verdad que como periodista tiendo a exagerar las cosas, pero en este caso concreto pues creo que no voy a exagerar mucho, no solamente en su currículum académico, que todos conocéis, sino en sus virtudes políticas que ha demostrado durante el tiempo que estuvo como parlamentario andaluz en el Parlamento de Andalucía representando a Vox, donde siempre insistiré que fue uno de los parlamentarios más brillantes que ha dado, en mi opinión, la democracia o el parlamentarismo regional. Macario Valpuesta es doctor en Filología Clásica, doctor en Derecho, catedrático de Bachillerato de Latín, profesor asociado de Derecho Romano, diputado durante 2 años en la Cámara Andaluza, y ha publicado artículos, ensayos y una novela, además es sevillano, está casado con nuestra compañera Reyes Romero, que es diputada en el Congreso. En fin, todos conocéis el perfil de Macario Valpuesta, que a mí repetirlo pues la verdad es que me resulta incluso redundante, pero bueno. Macario Valpuesta viene hoy, esta tarde, a presentarnos, a charlar con nosotros en torno a la persecución religiosa durante la Segunda República. Es un periodo realmente apasionante, porque Sevilla tuvo mucho que ver en ese sentido. Yo quiero recordar a un periodista y escritor, un afamado director del diario ABC de Sevilla, Nicolás Salas, que escribió varios artículos y varios libros relacionados con esta cuestión, y la verdad es que a mí me resultó realmente dramático, porque lo ocurrido en Sevilla marcó, creo, un hito importante en esta etapa de la historia de nuestro país. Aquí se produjeron hechos realmente notables. Yo creo que ni la historia, ni el periodismo de aquella época, ni la actual ha sido consciente de lo ocurrido en aquellas fechas, y probablemente sea una de las charlas, de las conferencias más interesantes de las que podemos estar presentes o acudir o estar en disposición de escuchar algo verdaderamente relevante, porque forma parte de nuestra historia. Hoy Macario viene a conversar y a hablar con nosotros en torno a este hecho histórico que, repito, no siempre fue bien reflejado en las crónicas periodísticas de la época, ni en la historia, ni por supuesto en los libros de texto, pero con toda seguridad Macario pues vendrá a arrojar un poquito de luz a lo que es una etapa un tanto oscura de nuestra historia. En Sevilla ocurrieron hechos realmente dramáticos, realmente duros, y si me apuran, dignos de ser estudiados, porque aquí se produjeron hechos realmente que atentaron contra la humanidad, me atrevería a decir, porque fueron hechos muy contundentes que Nicolás Salas lo tuvo y lo sigue teniendo en su archivo. Imagino que lo habrá heredado sus hijos, un archivo documental y un archivo gráfico de todo lo que ocurrió en aquellas épocas, y la verdad es que fue un hecho a tener muy en cuenta. Así que esperamos que, Macario, tienes la palabra. Con posterioridad pues tendremos una pequeña oportunidad de, si tenéis alguna pregunta que formularle a Macario, pues estableceremos un pequeño coloquio para terminar con esta charla. Así que, Macario, tuya es la palabra, y hoy vamos a conversar sobre la persecución religiosa durante la Segunda República, especialmente en el caso de Sevilla. Así que, Macario, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En fin, gracias a todos por vuestra presencia, y el tema es tan apasionante que yo creo que tenemos que pasar directamente, porque realmente hay mucha materia, ¿no? Y no quisiera dejar nada en el tintero. Bueno, vamos a hablar sobre un asunto que tiene mucha actualidad, porque tenemos una ley
vigente no solo en España, sino también en Andalucía. Hay una ley especial de memoria histórica que nos plantea una versión de los hechos absolutamente unidireccional. Y yo creo que los que, en fin, tenemos un poquito de memoria personal, pues también tenemos derecho a investigar y a presentar otra memoria histórica. Y la vamos a centrar en el asunto religioso, el tema religioso, que fue realmente el tema candente, porque decimos, bueno, pues la lucha entre la derecha y la izquierda, ¿no? Las luchas políticas en España están muy coloreadas desde el siglo XIX por el asunto religioso. Y es un asunto esencial. De hecho, la Guerra Civil Española pues, pudo ser calificada como cruzada, y esto no es ningún disparate. Fue vivida y sentida como una verdadera cruzada, porque era el hecho religioso el que marcaba, diríamos, el que discriminaba los asuntos. Así que sin más preámbulos, pues vamos pasando y vamos a intentar sintetizar al principio para luego centrarnos en Sevilla. Nos vamos a centrar en el asunto religioso, pero no solo, para también ver, en fin, el complemento, diríamos, político. Bueno, podríamos empezar señalando algunos antecedentes del anticlericalismo, ¿no? Y lo primero que tenemos que ser conscientes es que la Iglesia católica, evidentemente, pues era un pilar del antiguo régimen. Quiere decirse que antes de 1812, ¿no? la primera Constitución, España era un Estado, diríamos, confesionalmente católico, pero no confesional, diríamos naturalmente católico, porque esto viene desde la antigüedad. O sea, sería el ideal de Constantino y del emperador Teodosio. Cuando el emperador se hace cristiano, la Iglesia y el Estado entran en una comunión que a veces es un poco tóxica, ¿no? Porque sabéis que existen tendencias, por ejemplo, a lo mejor del poder político de controlar a la Iglesia, que es el césaropapismo, y el problema contrario, que es el problema de la Iglesia de controlar el poder político, ¿no? Sería el agustinismo político. Pero bueno, con altibajos, diríamos que la Iglesia y el Estado colaboran, conviven, y bueno, pues nosotros cuando vemos, por ejemplo, en nuestra época del siglo de oro, hasta el siglo XVIII, y lo seguimos viendo hoy en día, cuando llegamos a un pueblo vemos que el edificio central es la iglesia, ¿no? Y cuando investigamos a un personaje, pues vamos a la partida de bautismo. En la Iglesia católica no vamos a la Iglesia anglicana, ni pensamos que ese hombre pues, estaba al margen de la Iglesia. Había una conexión absoluta entre el Estado y la Iglesia, y era una conexión natural. Y ya en esa época del antiguo régimen, ya en el siglo de oro, incluso antes, pues existe un antiguo anticlericalismo. Hay un anticlericalismo, diríamos, natural, propio, yo diría propio del católico incluso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que los sacerdotes son personas que tienen votos de pobreza, castidad y obediencia. Es decir, que ponen un nivel, diríamos, de santidad o de ideal muy alto, y todos sabemos que los sacerdotes son personas como cualquiera de los que estamos sentados aquí. Entonces, pues muchos son perezosos, muchos son vagos, ¿no? Muchos son avariciosos, muchos son comodones, tienen mal genio, es decir, son personas como todo el mundo. Y entonces, en los refranes de la antigüedad, o sea, de esta época clásica, pues conocemos muchas frases podemos decir anticlericales, del tipo: en el fraile y en la mula la coz es segura, o el fraile en su convento y bien dentro. Porque, bueno, todos hemos leído el libro de Buen Amor, donde hay parrafadas, verdaderas parrafadas contra los curas que les gusta el dinero, que son comodones, que les gustan las mujeres, en fin, lo típico. Ese anticlericalismo no tiene nada que ver con el anticlericalismo, diríamos ya de tipo agresivo, de tipo mucho más visceral, que es el que aparece en la época del protestantismo, ¿no? Sabemos que la llamada reforma protestante, la mal llamada reforma protestante, muchas veces estaba protagonizada por sacerdotes, ¿no? Martín Lutero era un fraile agustino. Pero todos, tanto los anglicanos como los luteranos, como los calvinistas, son tremendamente anticlericales. Y de hecho, lo primero que hacen es abolir el Estado religioso, el Estado clerical. Bueno, sabéis que entre los protestantes, digamos, los ministros pues son predicadores o son pastores en todo caso, pero no forman, diríamos, el orden ministerial que tiene la Iglesia católica. Luego, este anticlericalismo primitivo se manifiesta ya en forma de vandalismo, de la guerra de religión en Alemania y en Holanda, pues había vandalismo, ataques a las iglesias, ataques a los sacerdotes, a los obispos.
Esto, por supuesto, se complica en el siglo XVIII con la aparición de ideas materialistas, ¿no? La época de la Ilustración, aunque esta época también es muy hipócrita. Y en esta época aparece otra figura que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Que es el sacerdote impío, ¿no? Diríamos el cura progre. Sabéis que en la Revolución Francesa hay un montón de abates, en realidad eran personas que habían recibido las órdenes, pero eran librepensadores, ¿no? Porque nosotros tuvimos aquí al padre Marchena, bueno, que no era, creo que no era presbítero, era el abate Marchena, pero era un impío absoluto, en fin, era diríamos un anticristiano, pero tenía las órdenes religiosas. Bueno, o sea que la cosa se complica un poco. Luego, también en el siglo XVIII aparece la masonería. La masonería es muy anticlerical y muy organizadamente anticlerical. Entonces diríamos que la intelectualidad va creando esta especie de mito según el cual los sacerdotes, diríamos, la Iglesia forma parte del problema. O sea, España tiene un problema y ese problema hay que zanjarlo pues eliminando curas, ¿no? Eliminando la influencia del clero, etc. Cuando llega 1812, que sabemos que es el momento en que diríamos que irrumpe el liberalismo político en España, pues podemos decir que no se ve claramente un conflicto entre la Iglesia y el primer liberalismo. De hecho, todos sabéis que la Constitución de 1812 empieza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el artículo 12 declara la confesionalidad del Estado y prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión que no sea la cristiana. Cosa normal porque prácticamente un tercio de las Cortes de Cádiz están formadas por sacerdotes. O sea, hay un peso muy grande. Bien, es verdad que ya en esa época había pasado algo parecido en Francia. En Francia, la Revolución Francesa, unos 20 años antes, también la Iglesia había colaborado con las reformas, pero recibió un trato absolutamente denigratorio que no tenemos tiempo de ver aquí. Pero la Iglesia en Francia lo pasó muy mal con la Revolución, a pesar de que, ya digo, la Iglesia no se opuso. De hecho, colaboró bastante. Bueno, pues ya España, que estaba llena de curas refractarios que venían de Francia, ¿no? Incluso de obispos. Ojo con la libertad que traen estos señores, ¿no? La libertad que traían los doctrinarios liberales, ¿no? Y efectivamente pues ya hubo algunos conflictos. Estos conflictos ya se ven muy claramente en 1820, el trienio liberal. Aquí ya realmente aparece la ideología liberal enfrentada a la Iglesia, por lo menos en su rama exaltada. Los liberales enseguida se dividen entre moderados y exaltados. Los exaltados son claramente anticlericales, ¿no? Y en 1820, pues, por ejemplo, se expulsa al nuncio de su santidad, y se llega a fusilar a un obispo, al obispo de Vic, a fusilar además sin juicio, vamos, se le llega a asesinar por la policía, bueno, por las fuerzas del orden, diríamos, ¿no? Se considera que es 1834 cuando ya aparece de una manera clara el anticlericalismo de parte de la chusma, diríamos, del pueblo llano, ¿no? Las famosas matanzas que se producen en Madrid, corre el bulo de que los sacerdotes están envenenando las fuentes. Es decir, esto es lo mismo que se decía de los judíos en la Edad Media, o sea, el típico chivo expiatorio, ¿no? Hay un problema, hace falta buscar un culpable, pues son los curas son los que hay que matar. Esto además causó mucha impresión porque España siempre había sido el país más católico de Europa, ¿no? Y fue la primera vez que aparecen unas masas descristianizadas, no solo descristianizadas, sino que odiaban al clero, ¿no? Que odiaban. Bien, en 1848 tiene lugar una revolución tremenda en toda Europa. Es la época en la que Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa y hay revoluciones en todos lados. En España no, porque en España que tuvimos revoluciones para parar trenes. Teníamos entonces a Narváez, el espadón de Loja, y en fin, tuvo el hombre, tenemos el orden público muy sujeto. Entonces en España no hubo mucha conmoción. De hecho, en 1851, poco después, se hizo un concordato con la Santa Sede, diríamos que reconciliaba un poco el Estado español con los desmanes que habían cometido los liberales, sobre todo la rama
exaltada, ¿no? Con las desamortizaciones y todo este tipo de cosas. Pero en 1848 hay una revolución también en Roma, y el Papa Pío IX escapa por los pelos, pero en plan peliculero, o sea, escapa disfrazado de fraile de una posible muerte. Entonces este Papa, que tenía fama de ser un Papa abierto, ¿no? Incluso le decían el Papa liberal, pues diríamos, se da cuenta de a dónde llevan estas ideologías que están apareciendo, que además ya están, diríamos, es la conjunción entre el movimiento obrero, está apareciendo ya el anarquismo y el socialismo, ¿no? Hemos hablado de Marx, mezclado con este jacobinismo, ¿no? Esta rama radical del liberalismo. Y entonces, bueno, pues cuando publica su famosa encíclica Quanta Cura, el Syllabus, y condena a los errores del mundo moderno. Y luego allí además en Italia tiene el problema de la unidad italiana. Se está formando la unidad italiana y la Iglesia, el Papa, los estados pontificios, es un impedimento a esta unificación liberal. Y esto establece ahí una enemistad también de tipo coyuntural. Luego ya a final de siglo aparece el socialismo, que ya podéis imaginaros que el socialismo pues es ferozmente anticlerical, es revolucionario, considera que la religión es el opio del pueblo y es especialmente enemiga de las religiones, de todas las religiones, pero especialmente de la católica. Y el anarquismo podemos decir lo mismo. Entonces, de manera que desde finales del siglo XIX y hasta los años 30, pues, no sé si se ve bien, se difunden mucho este tipo de caricaturas contrarias a la Iglesia, ¿no? Contrarias a los curas, y aparecen, por ejemplo, los curas como una especie de monstruos que se dedican a quemar mujeres macizas, ¿no? O sea, porque es una mezcla de que son avariciosos, son lujuriosos, son crueles, son sádicos, aparece toda la historia de la Inquisición, los frailes son pues eso, unos pervertidos, todos gordos, en fin, están entregados a todo tipo de vicios, ¿no? Son una especie de gentuza. Y bueno, le pongo el título este del mundo obrero contra la cucaracha del clero, porque es una anécdota que me contaba mi padre, de que él lo presenció, de cómo se pregonaba en aquella época el periódico, los años 30, el Mundo Obrero, que es el órgano del Partido Comunista, ¿no? Bien, pero no pensemos que este tipo diríamos, de prensa anticlerical, con muchos pasquines, muchos grabados, muchas revistas satíricas, tipo La Traca y tal, también se manifestaba en forma de una violencia absolutamente desmedida, ¿no? Y una violencia que hoy es muy desconocida, que muy poca gente hoy ha oído hablar de este tipo de atentados. Por ejemplo, pues el que ocurrió en 1896, el 7 de junio, Día del Corpus Christi en Barcelona, ¿no? Donde un anarquista pues arrojó una bomba al paso de la procesión del Corpus, causando, pues como veis ahí, 13 muertos y 70 heridos, además de los cuales ninguno era nadie, o sea, se tiró contra el cortejo, pero no hacia donde iban las autoridades, donde iban las personas con las medallas y tal, sino a la gente sencilla que estaba viéndolo, ¿no? Uno de los acontecimientos más dramáticos de la época de la Restauración es la Semana Trágica de Barcelona, en 1909. Estos fueron unos incidentes en Barcelona, una semana en la que se perdió el control, una semana revolucionaria, hubo ahí una cantidad de violencias y de salvajismo tremendo, ocasionada por el embarque de soldados que iban a la guerra de Marruecos, ¿vale? O sea, que era una cosa totalmente, digamos, del Estado. ¿Qué fue lo que hizo la plebe? Pues quemar las iglesias. Era como la válvula de escape al que llevaban pues todas estas ideas que hemos estado hablando, todas estas, digamos, este jacobinismo que venía desde finales del 18 casi, más los anarquistas, más los socialistas, más los masones. Es decir, lo único que estaban de acuerdo, porque además si uno analiza la doctrina anarquista, analiza la doctrina socialista y analiza la doctrina republicana federal, ¿no?, de los burgueses, eran totalmente contradictorias. ¿Pero en qué coincidían? En que los curas tenían la culpa de todo. Y esto decimos que es como el chivo expiatorio, ¿no? Esto además, que es una cosa muy antigua, en el siglo XX se hace trágicamente real, ¿no? Y lo que pasa es que en cada país o en cada ideología este chivo expiatorio va tomando formas diferentes. En Alemania pues fueron los judíos,
en Rusia fueron los campesinos, ¿no? Los kulaks, o los acaparadores, o los especuladores, ¿no? Estas categorías de enemigos del régimen así general, ¿no? El arzobispo de Zaragoza, don Juan Soldevila, pues que fue vilmente asesinado en 1923, sí, también por un atentado terrorista, y hoy en día pues son episodios que nos parecen, se cometían atentados como estos y otros también aleatorios, ¿no? Incluso se ponía una bomba en el expreso que iba a Sevilla-Barcelona, ¿no? O Madrid-Barcelona, pues se ponía una bomba, pero la iglesia era uno de los objetivos de esta persona. Estamos hablando en general, ahora concretaremos un poco en Sevilla. Entonces la pregunta que nos hacemos es, cuando ocurren estas cosas, vamos a ver, ¿era la iglesia merecedora de tanto odio? ¿Realmente se merecía la iglesia este tipo de...? Entonces, hoy en día, pues claro, la explicación típica que nos dicen las izquierdas, yo la he oído muchas veces, es que la iglesia estaba aliada con las clases opresoras. Había, bueno, pero esa alianza, ¿en qué se concreta? ¿Dónde está la concreción de esto? Y podemos ver, por ejemplo, efectivamente que entonces el clero, los obispos, pues en general había una gran mediocridad en sus figuras. Si los analizamos uno por uno, entendiendo por mediocridad, hombre, es un juicio un tanto temerario, ¿no? Pero hablando persona a persona. Pero realmente no podemos decir que el clero de aquella época pues tuviera, bueno, pues tuviera una preparación doctrinal muy grande, o hubiera muchos santos. Bueno, había de todo, ¿no? Después de la desamortización, la Iglesia efectivamente durante el antiguo régimen llegó a tener mucho poder, pero ese poder eran sobre todo bienes inmuebles, porque tenía muchas fincas y tenía la propiedad de los templos, pero efectivamente no los había robado, los había ido adquiriendo por donaciones, por testamento, porque el pueblo español era 100%, vamos a decir, 99,99% católico. Es verdad que existían los famosos heterodoxos españoles, ¿no? A quien don Marcelino Menéndez Pelayo le hizo una obra magnífica que realmente es un homenaje que se le hace a los heterodoxos. Tuvimos heterodoxos, pero eran una rara avis, era rarísimo. El pueblo español, tanto los de arriba como los de abajo, como los de en medio, pues eran católicos. Entonces daban donaciones, por la misma razón, podemos decir que las cofradías de Sevilla pues tienen mucho patrimonio. ¿Por qué tienen patrimonio? Pues porque tienen mucha gente que le sigue, ¿no? Es verdad que en esta época ya lo vimos en 1835, pues había un cierto desapego de algunas clases populares, ¿no? España empieza la industrialización, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Esos inmigrantes que llegan allí están un poco ya separados de la iglesia. Ahí la iglesia no fue capaz de establecer puentes, diríamos, de acogida, ¿no? Esas parroquias recién creadas, pues no. Y luego estaban muy infiltrados por estas ideologías anticlericales que hemos visto. También en Andalucía, en el campo, ¿no? En las zonas rurales, pues había un cierto desapego, ¿no? Había muchas masas ya, el campo andaluz estaba muy superpoblado y estos jornaleros pues realmente se habían descristianizado un poco. Pero como decimos, el ambiente intelectual, me refiero a la universidad, estoy hablando prácticamente lo mismo que ocurre hoy en día, ¿no? Estoy hablando de la institución libre de enseñanza, estoy hablando de los profesores krausistas, estoy hablando de, en fin, de la intelectualidad, pues hay muchos que son abiertamente masones y abiertamente anticlericales, ¿no? Entonces son algunos libros que da hasta miedo leerlo, ¿no? Libros y folletos que se publican y se vendían en los kioscos, ¿no? Intentando descristianizar a las masas, tipo Jesucristo, mala persona. Imaginaos lo que es el panfleto, ¿no? Los apóstoles y sus concubinas, porque la obsesión es que los curas, o sea, como eso de hacer votos de castidad no puede ser, pues en realidad son unos hipócritas, ¿no? Origen nefando de los conventos, las monjas también las tenían enfiladas, ¿no? Bueno, la realidad de la Iglesia en el siglo XIX y XX, bueno, pues la Iglesia conservaba todavía, yo diría que casi intacto en grandísimas zonas del país, exceptuando Cataluña y Vizcaya, porque más que el País Vasco era Vizcaya, donde estaba la industria, ¿no? Un poco Madrid y las grandes ciudades, seguía teniendo un gran arraigo popular. De hecho, cuando vemos a los obispos nacidos, pues hijos de una familia súper humilde, ¿no? En Castilla había zonas además más clericalizadas, ¿no? Castilla, Santander, ¿no? O sea, lo que ahora es Cantabria,
Navarra, eran zonas todavía con muchísimo, un nivel de cumplimiento de los sacramentos altísimo, ¿no? Luego la Iglesia decía, bueno, en aquella época había muchas necesidades, pero lo poco que se hacía, diríamos, la atención social estaba en manos de la Iglesia totalmente, ¿no? Entonces había muchísimas obras pías, empezando, por ejemplo, con los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad que se ha cargado nuestra querida democracia. Bueno, pues vamos a decir, el bipartidismo en época contemporánea, pues venían de esta época y muchos de ellos pues habían sido obras de la Iglesia. Los orfanatos, ¿no? ¿Quién se ocupaba en España de los enfermos? Si no había seguridad social. ¿Quién se ocupaba en España había hasta lepra, ¿no? Pues los leprocomios, ¿quién se encargaba de ese tipo de cosas? ¿Quién recogía los asilos? Bueno, con muchísimas deficiencias, efectivamente, pero diremos que lo poco que se hacía, lo hacía la Iglesia. Yo creo que no era poco. Luego, además, cuando uno analiza la doctrina social de la Iglesia, que se va desarrollando a finales de siglo, ¿no? Sobre todo gracias a León XIII, uno analiza las propuestas, pues realmente se da cuenta que lo que proponía la Iglesia al mundo obrero, la creación de sindicatos que defendieran los intereses de los trabajadores, pero que no fueran revolucionarios, es decir, que se centraran en medidas concretas, tipo salario, jornadas, ¿no? Condiciones concretas del trabajo, pues son infinitamente más sensatas que lo que decía la UGT, ¿no? La Comisión Obrera no existía, existía la CNT y la UGT, pero sus propuestas eran disparatadas, bueno, eran absolutamente colectivistas. Y entonces actualmente eso se le dice a un estudiante universitario y te mira con cara. Entonces, lo que decía León XIII, es verdad que empleaba un tono a veces muy piadoso, ¿no? Diríamos muy de la época, que nosotros ahora nos repele un poco, pero efectivamente es mucho más sensato lo que proponía la doctrina social de la Iglesia que lo que proponían los sindicatos revolucionarios. Luego la Iglesia mantenía un vigor intelectual muy fuerte en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues cuando la celebración del Vaticano I, digamos que había unos movimientos, cuando se organizaba un congreso eucarístico, pues había masas y había mucho clero. Realmente, además, incluso en el siglo XIX, en la época de la Restauración, se ordenan muchísimos sacerdotes. Y hay muchas fundaciones nuevas, especialmente de monjas. Se ha dicho que el siglo XIX es el siglo de las monjas. Y aparecen, bueno, por ejemplo, las escuelas del Ave María, la institución teresiana. Aquí en Sevilla tuvimos las Hermanas de la Cruz, caracterizadas por una santidad reconocida popularmente, incluso por algunos digamos, de los rojillos, ¿no? El entierro de Sor Ángela fue espectacular, ¿no? Bien, entonces la conclusión es, ahí os pongo, estamos ante un mysterium iniquitatis, ¿no? Es decir, un misterio de maldad. ¿Este odio es razonable o es un odio, claro, es un odio, diríamos, sobrenatural, ¿no? Los que somos católicos, pues leemos el Evangelio, ¿no? Y Jesús habla de que si me han odiado a mí, os odiarán también a vosotros. O sea, que hay un odio a la verdad. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Es decir, que no es que callamos mal, tenemos que cambiar la estrategia, ¿no? Como que humanamente, efectivamente, lo podemos hacer. Mira, no podemos decir esto porque... Pero no se trata de vender un producto que ha habido un error, sino que diríamos que por lo menos yo lo veo así, de una forma un tanto providencial, ¿no? Es decir, que hagamos lo que hagamos, empleemos la técnica que empleemos, el enemigo, ese enemigo del mensaje, el enemigo de Dios, ¿no? O enemigo del Evangelio, pues siempre nos va a odiar. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de esto. Nosotros, efectivamente, tendremos que ser lo más prudentes, ser lo más sensatos, intentar equivocarnos lo menos posible, pero sabemos que nuestros pecados los van a multiplicar y nuestras virtudes las van a ver como pecados, necesariamente. Esto no nos pasa. Ahora. Bien, vamos ya... Entramos en la Segunda República, ¿no? Y entonces, la idea que quiero transmitir es que la República esta que nos presentan como un régimen maravilloso, pues fue un régimen anticatólico de hecho y de derecho, desde el principio.
Y eso lo vamos a concretar en una serie de detalles. Lo vamos a ver, por ejemplo, que hubo ya incidentes en la misma celebración. El 14 de abril, cuando se proclama la República, ya hubo incidentes anticlericales. Vamos a ver lo que se produjeron en Sevilla. Y ahí vamos a enumerar una serie de cosas que fueron cometiendo. Por ejemplo, la derogación ilegal del concordato de 1851. Todavía estaba vigente. Y un concordato, recuerdo que es un tratado internacional. Eso tiene un sistema de... Si uno no lo quiere seguir, pues tiene un sistema de denuncia. Y bueno, en España nuestro flamantes gobierno provisional lo dio por liquidado por las bravas. Una de las primeras medidas es la expulsión del cardenal primado, famoso cardenal Segura, que es puesto de patitas en la calle, sencillamente porque había elogiado a Alfonso XIII, que era amigo personal suyo. El cardenal Segura conoció a Alfonso XIII en la famosa visita a las Lourdes. El cardenal Segura es un personaje muy peculiar y en realidad muy conocido aquí en Sevilla, pero aquí en este caso diríamos que lo único que hizo fue un rey que se va, y entonces le dijo, bueno, pues que era un hombre con sus defectos, pero que era un verdadero cristiano, y puso una carta alabándolo, y eso fue motivo suficiente como para ponerlo de patitas en la calle. Entonces es curioso porque cuando había monarquía había muchas personas que se presentaban a las elecciones como republicanos, pero cuando hay república uno no puede decir que es monárquico, una cosa muy democrática, como ven. El obispo de Vitoria igualmente fue, creo que era Mújica, fue puesto de patitas en la calle. Este señor era tradicionalista, también hizo algún comentario y expulsión inmediata. Luego, la Constitución, que se hace un poco a prisa y corriendo, una Constitución jurídicamente muy... hay mucha gente que la alaba, técnicamente muy buena, pero como vemos una Constitución absolutamente anticlerical. Una de las cosas que hace es prohíbe la enseñanza a las órdenes religiosas. Es una Constitución que se da cuenta que uno de los problemas de España es el analfabetismo y se pone a crear escuelas como loco, pero claro, quiere escuelas laicas. Entonces cierra las pocas escuelas que funcionan. Es una cosa absolutamente delirante, claro, y es por sectarismo, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas, como digo, es el cierre de las escuelas católicas. Disolución de la Compañía de Jesús e incautación de sus bienes. Esto es una tradición ya. Los jesuitas han sido expulsados de España 5 veces. Desde Carlos III, cada vez que llegaban los liberales exaltados, primera medida, expulsión de los jesuitas. Lo tenían como enemigo, ¿no? Libertad de culto restringida al interior de los templos. Solamente se podía, expresar el culto católico dentro de las iglesias o en terreno eclesiástico, por lo cual se prohibían, por definición, todas las procesiones, los entierros católicos, los viáticos. En la sociedad tradicional española, cuando el sacerdote iba por la calle, pues muchas veces iba con su monaguillo tocando la campanilla o, en fin, manifestando que iba al Santísimo. Bueno, pues uno puede decir, hombre, si usted no cree en Dios, bueno, pues usted, como si pasa un señor musulmán, no le voy a pegar un ladrillazo. Bueno, pero no, pues se prohíbe la exhibición de vestiduras talares, ¿no? de vestido de sacerdote. Sometía a la Iglesia a un régimen especial de férreo control por parte del Estado. La Iglesia tiene infinidad de fundaciones, de institutos religiosos. Bueno, pues sobre todo eso se creaba un registro especial y una fiscalización por parte del Estado, o sea, como si fueran unos delincuentes peligrosos, ¿no? O potenciales. Secularización de cementerios. Hemos dicho que el 99,9% de los españoles eran cristianos, los cementerios eran considerados camposantos. Bueno, pues se seculariza, es decir, se quitan todo tipo de adornos católicos, en fin, hay aquí un acoso total contra, diríamos, su propia población, ¿no? Todo en nombre de la libertad, que es lo triste, ¿no? Supresión de la asignatura de religión y de los crucifijos que estaban expuestos en todas las dependencias públicas. Un estado, el antiguo, diríamos, el régimen de la Restauración, que era un régimen oficialmente católico, entonces cualquier oficina se encontraba. Además, esto se hizo de una manera especialmente sangrienta, porque, vamos, de manera desconsiderada, porque se tiraron a la basura, o los metían en el retrete, en fin, o sea, fue una cosa, además, ya con chulería, ¿no? Podríamos decir. Luego se impusieron a las iglesias tasas por campanas, porque sonaba la campana, es un símbolo también de cristiandad, ¿no? O sea, porque
Las campanas pues marcan un poco las noticias que ocurren en los pueblos, y la llamada misa, que era un acto masivo. Bueno, pues esto molesta, claro, con la excusa de que por la noche, ¿no? Entonces se le ponen tasas por campanas para intentar silenciar las campanas, ¿no? Les molestaba a ellos. Cambio de nombre de las calles a Tutiplén, ¿no? Eso no suena. A pesar de que la iglesia, que además se dice, bueno, es que la iglesia era estaba muy arraigada, ¿no? Porque cuando se expulsan a Cardenal Segura, que efectivamente era un hombre con carácter muy fuerte, pues ponen de cardenal primado de España a Monseñor Vidal y Barraquer, que era un regionalista catalán, era un hombre muy moderado. Además la iglesia enseguida acepta el régimen, como había aceptado la Tercera República Francesa, por pura sentido común, ¿no? Y por puro realismo, que no es el régimen que hubiéramos quedado, pero vamos a llevarnos bien, vamos a intentar convivir. Aquí en Sevilla teníamos al cardenal Ilundain, que ahora os hablaré un poco, vamos, lo que yo he investigado de él, y el nuncio de su santidad es Monseñor Tedeschini, que era por lo visto un hombre de mundo, era un italiano que tenía fama de hombre muy guapo, que tomaba cóctel y cosas de estas, y es un hombre que viene a negociar con el Estado, ¿no? No es de ninguna manera un ultramontano, un radical. Bueno, los incidentes de la proclamación de la República en Sevilla, bueno, pues ahí tenéis la imagen de la Inmaculada de Cuyós Valera, que está en la Plaza del Triunfo. Fue atacada por las masas, las masas que estaban celebrando la fiesta, que yo recuerdo que mi padre nos contaba que él se acordaba de haber visto la gente con la bandera tricolor y era una fiesta, una cosa positiva. Bueno, pues parte de esta masa se dirigió a este lugar e intentaron derribarlo. O sea, claro, la Virgen está muy alta y no la pudieron derribar, pero decapitaron a la figura de los que están abajo. Entonces, las vandalizaron, las pintarrearon y, ya digo, las decapitaron. Les tiraron huevos. El Ayuntamiento de Sevilla, en los pocos meses hubo iniciativas de demolición. Se propuso demolerlo y levantar un monumento a los capitanes Fermín Galán y García Hernández, ¿no? Los de la sublevación de Jaca, dos santos republicanos. En 1934 sufrió un atentado con explosivos. Ellos dicen un petardo, bueno, diríamos que intentaron, era un monumento que les molestaba. Después de hacer esta salvajada en la Plaza del Triunfo, pues atacaron el Palacio Arzobispal y abuchearon a Monseñor Ilundain, no sé si estaba ya Ilundain, creo que sí. Y bueno, los que gritaban, lo que cantaban estos señores era "Viva la República, ora pro nobis", "Mueran los frailes, ora pro nobis", "Mueran los curas, ora pro nobis". Claro, es esta mezcla de tratar a los demás con una falta de respeto, ¿no? Que está anticipando pues la masacre que iba a pasar, ¿no? Menos de un mes después de aquellos hechos, menos de un mes, y de repente, no se sabe bien por qué, aquí hay quien dice que actuaron las logias masónicas, porque se ponen de acuerdo y se produce un ataque a la capillita de San José, que está aquí a muy pocos metros, ¿no? El 12 de mayo de 1931. Ahí veis la foto de cómo quedó. Y enseguida hubo una propuesta socialista de demolición. Pero como ya está, pues vamos a demolerla. Os recuerdo que es un monumento nacional. Además, la capilla de San José es bueno, todos lo conocéis, es preciosa y además tiene una de sus virtudes, que no la ha hecho un arquitecto concreto, sino que la han hecho muchísimos arquitectos, porque era la capilla del gremio de los carpinteros, por eso se llama San José. Entonces ya han trabajado centenares, no me atrevo a decir miles, ¿no? de carpinteros anónimos que hacían, y por eso es un monumento tan barroco, ¿no? Porque, en fin, que parece que le falta un poco la visión de conjunto, porque ha habido muchas manos ahí, pero muy populares, manos muy populares. Bueno, pues estos representantes de la cultura pretenden demolerla, ¿no? Ahí veis otra foto de cómo quedó la capilla de San José, de otro lugar. Todavía ahora se está restaurando. Y lo que dijo el gobernador civil, que tenía, por cierto, en
fin, que tenía tropas a su servicio, a su disposición y podría haberlo detenido aquel ataque, pero dice, hubiera sido una provocación al pueblo. Esta imagen es especialmente, en fin, triste, ¿no? Porque se ven las chiquillerías, la mayoría de ellos se ve que son golfillos, ¿no? De clases sociales humildes. Es cierto que en España en aquella época había mucha diferenciación social, pero bueno, ahí veis que llevan la estatua carbonizada del beato Diego José de Cádiz, sacada de la capilla de San José, y van y la tiran al río. Y ahí al primero de todo, no sé si lo veis a un chico que va con corbata, seguramente pues sería el representante de esta izquierda burguesa, ¿no? Sería el hijo de estos anticlericales masónicos o más o menos culturizados, y los otros pues son golfillos, ¿no? y vándalos. Todas estas fotos, por cierto, son de un libro que es de Nicolás Salas, que ha mencionado Eusebio, que es un libro que parece una colección de artículos, por lo cual la letra, diríamos, es un tanto reiterativa, pero las fotos son espectaculares. Y además las fotos, hombre, salvo que se haga Photoshop y todas esas cosas que se hacen ahora, las fotos están ahí, es decir, esto pasó, ¿vale? Esto no es que no lo hayan contado, esto pasó. Aquel mismo día, además de la capilla de San José, atacaron el colegio de jesuitas en la plaza de Villasís, vamos, todavía más cerca, aquí al lado, ¿vale? Se atacó ese edificio. El convento de Carmelitas del Buen Suceso, donde se perdieron imágenes de gran valor como una Santa Ana de Martínez Montañés y un crucificado de Ruiz Gijón, además del archivo parroquial y multitud de enseres. La puerta del convento del Espíritu Santo fue rociada con gasolina, pero no llegó a arder del todo. ¿Vale? Eso, diríamos que esto es lo que teníamos. Aquí tenéis la foto de la imagen de Santa Ana con la Virgen Niña, ¿no? de Martínez Montañés. Vamos, la foto no es que sea muy buena, pero ya refleja la calidad de esta obra. O sea, el patrimonio histórico que estos cafres, ¿no? que estos vándalos destruyeron es absolutamente oceánico. Y sin embargo, pues hoy en día pues parece que, bueno, pues esto no forma parte de la memoria oficial de este país. Ahí os pongo una foto, porque claro, esto pasaba en Sevilla Capital y en los pueblos. Ahí os pongo una foto que se ve muy mal de un incidente ocurrido en Espartinas, donde había una pequeña hornacina en la que había una virgen del siglo XIV, una imagen del siglo XIV, que fue, bueno, pues ahí la veis, despedazada y absolutamente machacada. Claro, la prohibición del culto exterior suponía la prohibición de las romerías, de todas las peregrinaciones. Entonces, por ejemplo, no se celebró, toda prohibida, la peregrinación del Rocío, por ejemplo. ¿Vale? Que entonces en aquella época no tenía el auge tan tremendo que tiene hoy en día. Hoy en día tiene una repercusión sorprendentemente muy grande, mayor que la que tenía en aquella época. Pero por lo menos en 1931 no se pudo celebrar, porque estaba prohibido. Y aquí en Sevilla, pues las peregrinaciones, la romería famosa de Valme, de Torrijos, ¿no? Las que tenemos, hay muchos pueblos, pues todas se suprimieron. Pasamos a otro incidente ocurrido en 1932, un año después. La iglesia de San Julián es quemada. Si lo miráis en internet, y buscáis incendio de San Julián, bueno, yo lo he visto en internet, no sé exactamente qué es lo que hay que meter, te dice que fue un incendio fortuito. Y además se ha hecho, en fin, se hizo una investigación y los políticos determinaron, los políticos de la República, que eso fue un accidente. Eso se ardió, ¿no? Como el que pasó en Francia, Notre Dame, ¿no? Ardió, un accidente. Pero la prensa, si uno se molesta en ver, vamos, lo dice el libro este, ¿no? Si uno se molesta en ver lo que decía la prensa de la época, apareció que las bocas de agua estaban taponadas y que algunas personas del barrio trataron de impedir el trabajo de los bomberos. Y en julio de 1932 la policía detuvo a 2 personas como presuntos autores que fueron absueltas por falta de pruebas. Bien, pues en este incendio desapareció la Virgen de la Iniesta original. La Virgen de la Iniesta es patrona del Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, pues la imagen original era del siglo XIV, quedó totalmente carbonizada.
La Virgen de la Iniesta procesional, la que salía en la cofradía, de Alonso Cano, pues fue quemada en el mismo día. Una acción peligrosa. La prensa informa de que esta acción que está haciendo esta chica, como veis, una mujer que está depositando unas flores en las ruinas, ¿no? Esto provocó incidentes y hubo mujeres que hacían este tipo de cosas que fueran maltratadas, se fueron golpeadas, fueron, por supuesto, acosadas. Aquí nos mezclaríamos con el asunto de género, ¿no? Es decir, las pobres mujeres, ¿no? Siempre han sido víctimas. Bueno, pues estas mujeres piadosas pues también eran acosadas y eran maltratadas como por hacer una cosa tan mala, tan malvada como la que está haciendo esta mujer joven. Esta foto es impresionante porque se ve una mujer que ha recibido una paliza. O sea, ahí los policías la han salvado de ser linchada. Delito, pues haber entrado en una iglesia, en fin, haber tenido algún tipo de práctica católica, ¿no? Esto es Madrid, efectivamente esto no es Sevilla, pero tenemos la instantánea, ¿no?, de la foto que realmente nos impresiona. Luego tenemos los incidentes de la Semana Santa de 1932, y esto creemos que sería un asunto un poco largo, pero vamos a intentar sintetizarlo. ¿Qué pasó en la Semana Santa de 1932? Vamos a ver, podemos ver varias actitudes. En primer lugar, la actitud de las izquierdas. Ahí he puesto obreras y jacobinas, es decir, las izquierdas de los partidos marxistas, de los anarquistas, y luego de la izquierda tipo izquierda republicana, de hazaña, ¿no? Diríamos de los masones anticlericales. Bueno, pues es una actitud contraria a la Semana Santa, porque es una manifestación cultural, religiosa sobre todo, y por tanto debe estar prohibida. En aquellos días, por cierto, se celebra en Sevilla el cuarto congreso del Partido Comunista de España. O sea que Sevilla, durante la Semana Santa del 32, estaba lleno de comunistas. Había muy pocos comunistas en aquella época. El Partido Comunista era un partido muy minoritario. Luego, durante la guerra, toma un auge tremendo. Pero en 1932 era un partido testimonial. Pero era un partido que tenía mucho prestigio, porque, bueno, estaba el padrecito Stalin cometiendo sus fechorías y internacionalmente pues era muy potente, ¿no? Luego tenemos una actitud curiosa de los partidos que ahí ponemos entre comillas moderados. Son partidos, digamos, republicanos de derechas, ¿no? Tipo el que representaba don Niceto Alcalá Zamora, que dicen, bueno, vamos a ver, hablan de la excepción sevillana. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio las leyes laicistas, porque España es un Estado laico, donde hay una separación hostil entre el Estado y la Iglesia, pero Sevilla es una excepción. ¿Por qué? Pues porque aquí hay turismo. Entonces, vamos a admitir la Semana Santa. Esto realmente es convertir a la Semana Santa en una especie de carnaval, o sea, como si fuera la feria. Es decir, mire, nosotros aquí no queremos nada con la religión, pero vamos a permitir los cortejos profesionales para que vengan turistas. Vale, y entonces aquí destacó Miguel García Bravo Ferrer, que por cierto después, cuando acabó la guerra, fue hermano mayor del Valle, también muy cerquita de aquí. Y era un hombre de fe, yo no lo vamos a juzgar, pero visto las cosas desde aquel punto de vista, yo creo que es una actitud un poco inconsciente, ¿no? Ahora lo comentaré. Y además se decía, los pasos siempre llevaban una escolta y siguen llevándolo. Nosotros veis los pasos y hay 2 guardias civiles al lado, 2 policías, una cosa tradicional nuestra. Pero eso en la República, por favor, ¿cómo van a colaborar? O sea, de eso nada. Los pasos van sin ninguna presencia oficial pública. Realmente era peligroso, porque estaban las izquierdas amenazando a la Semana Santa, ¿no? La actitud del Consejo de Cofradía. Esto lo tenemos también muy claro porque da la casualidad que mi abuelo, como nuestro abuelo, que son 2 hermanos míos, fue abogado del Consejo de Cofradía. Entonces la actitud del Consejo de Cofradía yo la veo muy coherente y yo creo que era la más lógica. Es decir, puesto que estamos en una situación de verdadero ataque frontal de hecho y de derecho contra las manifestaciones de culto, no se dan las condiciones para salir a la calle, como si no pasara nada. Nosotros no podemos colaborar con esto. Y aunque ustedes hayan hecho una excepción sevillana, según la cual si nosotros le pedimos nos van a dejar salir, nosotros no tenemos por qué rebajarnos a esos. Y por tanto, lo más prudente es no salir, para proteger nuestro culto
y para no colaborar con este estado de cosas. Sorprendentemente, el cardenal Ilundain, arzobispo de Sevilla, no apoya claramente esta actitud del Consejo de Cofradía. Entonces deja que cada cofradía haga lo que quiera, que cada cofradía tome su decisión, cada junta de gobierno. Es verdad que el cardenal Ilundain tenía muy mala relación con el Consejo de Cofradía, porque este Ilundain era un señor navarro, en fin, tenía la típica mentalidad que no comprendía la Semana Santa de Sevilla y estaba siempre con relación tirante. No quería, por ejemplo, las saetas, no le gustaba que las saetas las cantaban personajes famosos del cante. Y entonces, y de luego que había muchos parones, que es verdad que en aquella época teníamos las disciplinas de las cofradías, era regularcita, era un poquito... Y entonces, diríamos que, pero se llevaba muy mal. Y por tanto, tiene una actitud como que cada cual haga un poco lo que quiera. Bien, y ahora viene la actitud de la Junta de la Estrella. La Estrella, yo personalmente, lo que yo pienso es que actuaron de forma temeraria. Yo lo comparo con lo que ocurre hoy en día cuando hay una tormenta, ¿no? Se dice, hay que salir, pero pues, y hay gente que se pone a llorar si se le dice que no puede salir. Y dice, bueno, pero somos muy valientes, a la calle, ¿no? Esta especie de locura cofrade de decir, somos... Y luego resulta que te cae un chaparrón y te cargas una obra de arte, ¿no? Y te cargas el patrimonio de la hermandad. Bueno, pues también en aquella época existía una gana de salir como fuera. Bueno, pues no va a pasar nada. En fin, hay quien dice, no, en realidad es que eran republicanos. Puede ser que fueran personas de poca entidad política o que fueran personas simpatizantes del estilo de Miguel Bravo Ferrer. ¿Entendéis? En el sentido de que decían, bueno, pues realmente el régimen nos permite salir, vamos a aprovechar y vamos a salir. Lo cierto es que salieron, ¿y qué pasó? Pues que los pasos fueron abucheados en muchos sitios, se les amenazó, un loco tiró un cóctel molotov, alguien por lo visto disparó, llegó a disparar y ahí van las que atravesaron el palio. Bien, es verdad que por poco linchan al cafre que lo hizo, pero bueno, fue un Rosario de la Aurora, fue un desastre. Claro, eso realmente ni es culto, ni siquiera es folclore, o sea, es una provocación. Por tanto, podemos decir que hay aquí una doble manipulación en la memoria que ha quedado de eso. Llamarla la valiente, como mucha gente dice, bueno, pues fue la única que tuvo valor para enfrentarse al régimen, a la república, decía, aquí estamos nosotros. No fue así. Ni tampoco es decir que fue la única que salió por compromiso republicano, ¿no? Las republicanas, pues, es la tesis de Isidoro Moreno, que eran todos unos rojos, eran ya cristianos progres, ya existían cristianos progres en aquella época, pero no tanto, que quisieron, digamos, ayudar al régimen mostrando normalidad. Ni una cosa ni otra, yo creo que fue un poco de inconsciencia. Bueno, ahí veis una calle creo que está en Triana, donde aparecen pintadas y donde se ve un poco el ambiente que hay, ¿no? Y se dice, mueran los fascistas. Y al lado pone, no queremos Semana Santa, queremos trabajo. Pan y tierra. Pan y tierra. Bueno, el himno dice tierra y libertad. Más o menos parecido. Bueno, ahora dejamos un poco el asunto religioso y nos centramos un poco en la política, porque esto, estamos a la sede de un partido y también nos interesa. Elecciones de noviembre de 1933. Con una ley electoral que los republicanos habían cambiado porque creían que le iban a favorecer, resulta que votaron las mujeres y se produce un vuelco electoral. Y ahí tenéis la división del resultado electoral. Están los partidos de la derecha en azul, los partidos de centro en amarillo y los partidos de la izquierda ahí en naranjita. ¿Cuál es el partido que saca más escaños? La CEDA. La CEDA, que no es... La CEDA tiene partidos a su derecha. Estaba Renovación Española, luego estaba la Liga Regionalista, había otros partidos, diríamos, más a la derecha. La CEDA era una especie de derecha posibilista que había emitido la República. En fin, lo podemos comparar con cierto partido moderado, moderadito, ¿vale? Es una derecha, pero no tanto, ¿vale? Bueno, es el que saca más votos. Por tanto, el que debería haber formado gobierno. Pero como se va a enfadar la izquierda, dice, bueno, pues no vamos a mandar nosotros. Que mande los radicales de don Alejandro Lerroux.
Don Alejandro Lerroux, que en su juventud había sido no revolucionario, lo siguiente, como se dice ahora, era un cafre absoluto. Se podía hacer una antología del disparate con las declaraciones anticlericales de don Alejandro Lerroux. Pero como le ocurre a muchos hombres, ya el paso de la edad, ya en esta época estaba viejo, se había ido moderando y acabó apoyando a Franco, con eso lo digo todo. El hombre ya estaba. Y entonces ahora era del centro. Eso sí, era corrupto, su partido era corrupto hasta, porque tenía todos los vicios de la vieja política de la restauración, ¿no? De los caciques, de las historias estas. Total, que forma, o sea, el partido que saca más votos, es como si ahora el PP gana las elecciones y dice, bueno, pero para que no se enfade Podemos, que mande Ciudadanos, ¿no? Y están un año de gobierno. Y al año de gobierno hay una crisis de gobierno, dimiten varios ministros, pues ya digo, era un partido muy corrupto, tuvo también el caso del extraperlo y todo este tipo de cosas. Y entonces entran 3 ministros de la CEDA en un gobierno radical, 3 ministros de la CEDA, o sea, una cosa moderadísima. Además, ¿qué 3 ministros? Don Manuel Jiménez Fernández, que por cierto acabó siendo catedrático de Derecho Canónico aquí en Sevilla. Hombre no moderado, este estaba todo el día nombrando encíclicas del Papa para decir que hay que compartir la tierra, o sea, era una especie de cristiano progre ya de la época, ¿vale? Era de la democracia cristiana, de la izquierda de la democracia cristiana, o sea, partidario de la reforma agraria. Rafael Aizpún en Justicia, regionalista navarro, esto es un ministerio absolutamente técnico que no tiene. Y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo, fiscal de carrera catalán. O sea que no es que nombrara ministro de la Guerra o ministro del Interior. Entonces, ¿qué deduce la izquierda de esta pequeñísima remodelación del gobierno? El fascismo ha llegado al gobierno. Entonces se sublevan y dan un golpe de Estado. Algunas cosas son de verdad increíbles. El PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Es terrible, o sea, es que es verdaderamente un golpe de Estado que se produce en toda España, pero que triunfa momentáneamente en Cataluña. Lo que pasa es que en Cataluña el general Batet saca a los soldados a la calle y los golpistas se escapan por las alcantarillas del Palau de la Generalitat. O sea que duro, pero hubo bastantes muertos. Sin embargo, triunfa en Asturias, y en Asturias implantan una especie de república bolchevique. Arman a los mineros, se destruyen nuevamente todas las iglesias, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, llena de reliquias de la época de los visigodos, cometen todo tipo de salvajadas y de brutalidades. 1.500 muertos, son una verdadera guerra civil. Ahí tenéis lo que decía el órgano de la Juventud Socialista. Marchemos hacia la revolución. O sea, estaban en pie de guerra contra el régimen republicano establecido legalmente y además con una moderación absoluta. Es que en aquella misma época en Austria también se produjo una especie de... O sea, pero en Austria era Austria. España no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allí. Lo que decía el órgano del Partido Socialista: tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado. Es un partido que estaba bolchevizado, un partido que había tenido la poquísima vergüenza de apoyar el golpe de Primo de Rivera, porque el Partido Socialista se ordenó, diríamos, y sacó además muchísimos recursos en la época de Primo de Rivera. Se moderó, como habían hecho el Partido Socialista francés o como habían hecho los laboristas británicos. Pero claro, lo que no puede ser es aprovecharte de que te has moderado para quitarle todas las bases a sus enemigos de la CNT, y ahora cuando llega la República, ahora soy bolchevique. Y ahora ya las elecciones me las paso por el... Fíjate lo que dice un periódico: Cataluña ya es un Estado libre. Os recuerdo que en aquella época Irlanda era el Estado libre de Irlanda. O sea, que era la independencia de Irlanda. Lo único, o sea, la diferencia es que era un Estado de la Commonwealth y luego se salió de la Commonwealth, ¿no? Eso hay que decir. Proclamarán la Tercera República. La Segunda República ya se les había quedado chica.
Ahí tenéis una foto muy curiosa de la Semana Santa de la época. No sé si se ve, que son muy chicas, ¿no? Pero, en fin, se ve un poco la... arriba se ve los jovencitos con el antifaz levantado y con la botellita, ¿vale? Entonces, la Semana Santa del 34 procesionaron 13 de 45 cofradías. Siguió la misma tesitura, cada cofradía que haga lo que quiera. Y hubo ya un... ¿Por qué? Pues porque estaba gobernando la coalición entre Lerroux y Gil Robles, ¿no? Y abajo se ve un nazareno ligando. Pasa, hay un grupo de niñas, ¿no?, de chavalitas, y pasa el muchacho, le habrá dicho algún tipo de requiebro, en fin, las cosas de Sevilla, ¿no? Estas son las cosas. Pero es verdad que en aquella época este tipo de, digamos, de disciplina pues era un poco regular. También la Semana Santa del 35 hay cierta normalidad. Digamos, las cofradías más serias o más conscientes se abstienen, no salen, y las cofradías más populares pues consideran que ya el ambiente está más tranquilo y salen, ¿no? La Virgen en el 15 de agosto del 35, la Virgen de los Reyes, salía solo por las gradas de la catedral, porque eso era territorio, diríamos, eclesiástico, ¿no? Era y es todavía, ¿no?, territorio un poco de la jurisdicción canónica, y con eso no tenía que invadir la vía pública, no tenía que pedir permiso a nadie para que se la concedieran por excepción sevillana. Bien, con esto llegamos al momento dramático del año 36, las elecciones de 1936. Yo creo que ya después de la publicación de este libro, que os lo recomiendo, este libro tiene unas pruebas absolutamente definitivas, demuestra que fueron un pucherazo con todas las de la ley, ¿vale? Entonces, el Frente Popular, son elecciones totalmente enconadas entre el Frente Popular y el Frente Nacional. La ley electoral favorecía a una pequeña minoría, la favorecía enormemente, y diríamos que España está partida por la mitad, pero en este caso las izquierdas ganan y ya desatan el proceso revolucionario, que ellos lo toman como la restauración de 1934. Lo primero que hacen es amnistiar a los que estaban en la cárcel y se persigue a los soldados que habían luchado para reprimir el golpe de Estado. O sea, esto, salvando las distancias, es como lo que está pasando en nuestros días, donde sabéis que los golpistas catalanes del procés están todos en la calle, y ahora los que tienen problemas son los policías que fueron a las manifestaciones, ¿vale?, porque emplearon la violencia, ¿entendéis? Este tipo de... O sea, que la historia del siglo XX en España pues parece como el péndulo, ¿no?, que va dando... que va y viene. Y nosotros, por lo menos, tenemos que conocer los hechos. Es decir, bueno, pero vamos a ver, estas elecciones fueron absolutamente fraudulentas. De hecho, los resultados nunca se publicaron. Y además, una vez que proclaman la victoria del Frente Popular, tendríamos que hacer una especie de revisión de actas, con lo cual incluso le quitan muchos puestos a los candidatos de derechas. Bueno, volvemos un poco al asunto religioso. La Guerra Civil Española, como dijimos antes, se ve muchas veces en términos de cruzada y supone un verdadero martirio para la Iglesia, ¿no? Es decir, 13 obispos son asesinados, son fusilados, prácticamente 7.000 sacerdotes, todos los que pudieron. Realmente no hay casos de sacerdotes. Los únicos casos son que fueron sacerdotes nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, que la mayoría se salvaron, pero todos los que pudieron los asesinaron. La mayoría en 1936, pero también en 1939, cuando ya tenían la guerra perdida. Al final, cuando prácticamente está el ejército republicano en desbandada, siguen asesinando a los pocos que tenían prisioneros, ¿no? Entonces quería hacer también una reflexión sobre un hecho que ahora, en estos tiempos feministas, que nos están dando, como sabéis, una matraca tremenda. Una cosa curiosa, en la guerra el 99,9% de los fallecidos son varones. En unos tiempos tan machistas, que a la mujer se la respetaba más, ¿vale? Hay muy poca violencia contra la mujer, en los dos bandos en general. Sin embargo, hay dos colectivos que sufrieron una cierta
colectivos de mujeres, a mí no me gusta colectivizar ahora, pero la izquierda siempre está hablando de colectivos, ¿no? Bueno, pues hay 2 colectivos de mujeres que sufrieron un grado de represión bastante duro. El más duro de todos, con diferencia, es el de las monjas. Unas 300 monjas fueron fusiladas. De todas maneras, os hago notar que comparado con los varones, es una mínima proporción, son pocas. Porque el hecho de matar a una mujer en una sociedad machista, pues parece que es un acto especialmente cobarde. O sea que comparado con los frailes, son menos, ¿vale? Sí hay casos de monjas que lograron sobrevivir, incluso en cárceles y tal. Bueno, ahí tenéis arriba la foto de la detención de... Muchas de ellas, además, en medio de unas torturas absolutamente diabólicas, ¿no? Es decir, fueron violadas, torturadas, humilladas de las maneras más terribles. Pero también quería recordaros que hay un pequeño grupo, un colectivo, que lo pasó, que fue muy reprimido en la guerra, en el bando republicano, mal llamado republicano, ellos se llamaban bando rojo, creo que es más exacto decir bando revolucionario, ¿no? Fue el de las prostitutas, las cuales mayoritariamente o masivamente se apuntaron al comienzo de la guerra, ¿no? Entonces se habla de las milicianas. Hoy en día, si os metéis en internet, pues hay muchísimas páginas de mujeres que fueron a luchar contra el fascismo. Muchas de ellas, pues efectivamente, estuvieron en las trincheras y tal. Pero las mismas autoridades republicanas las fueron retirando porque decían que la mayoría eran prostitutas, que transmitían la sífilis. Pues hay cantidad de carteles del bando rojo, o sea, son cosas que dicen ellos, de que estas mujeres no pueden estar aquí porque están causando más bajas que las balas de los fascistas. Bueno, pues cuando en la República se endurece la cosa y se crea el Ejército Rojo, digamos, los comunistas se van adueñando del ejército, porque eso sabéis que en los 3 años el Ejército Popular de la República al final es un órgano de Stalin, poco a poco van controlando, en fin, la manera de llevar la guerra, ¿no? Y se producen represiones dentro que esa es otra cosa que la ley de memoria histórica olvida, la represión de los rojos a mano de los rojos. Por ejemplo, el POUM, que fue liquidado en pleno, y la guerra civil que tenían los anarquistas con los separatistas. Pero bueno, pues por lo visto un importante número de mujeres pues acabó delante de un pelotón de fusilamiento. O sea que es una cosa realmente dramática, ¿no? O sea que en España, colectivos femeninos unidos en esta trágica realidad, ¿no? Las monjas, por otro lado, estas prostitutas. Ahí tenéis esta foto que es sobrecogedora, que supongo que la habréis visto alguna vez, que es el fusilamiento del Sagrado Corazón en el Cerro de Los Ángeles, antes de volar después el mismo monumento, que esto es lo que os decía antes del Mysterium Iniquitatis, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tipo de perturbado se dedica a fusilar una estatua? Hay que ser, ¿qué tipo de talibán, ¿no? No sé cómo calificarlo, o sea, de enfermo mental, porque realmente, claro, están fusilando lo que significa, ¿no? Luego la manipulación, esto llega hasta nuestros días. Esta foto yo la he visto en foros progresistas diciendo, hombre, es que la Iglesia era combatiente, que la Iglesia no era inocente. Ahí tenéis los curas trabucaires, ¿no? Los curas, y uno dice, bueno, esto, y dice, no, cuando quemaban las iglesias que los curas estaban dentro pegando tiros. Y dice, bueno, pero vamos a ver, vamos a investigar esta foto, ¿esto de dónde sale? Estos sacerdotes que están luchando en la guerra civil. Bueno, pues esta foto es tan sencilla como que el servicio militar era obligatorio y los seminaristas tenían que hacer servicio militar y tenían que hacer prácticas de tiro. Entonces no iban con el grupo de la gente, sino que hacían prácticas de tiro, de instrucción, ellos solos en grupo. Y esto, por lo visto, es la Plaza de Toros de Pamplona, la antigua Plaza de Toros de Pamplona, donde están haciendo instrucción militar. Y antes de hacer instrucción militar, pues los pobres se hacen una foto. O sea, una cosa absolutamente inocente, o sea, es mentira. Y eso, ya digo, en los foros de internet pues los podéis ver, ¿no? Incluso salen fotos de sacerdotes con armas de una película grabada por los anarquistas, una película anticlerical hecha por los... El cine español, que a todos nos encanta, ¿verdad? Sobre todo Sor Citroën, es mi película favorita.
y Paco Martínez Soria, ¿no? A partir de ahí ya no nos gusta tanto. Pues el cine español, por ejemplo, la película La ciudad cremada, pues sale los sacerdotes disparando desde la... ¿vale? Todas las películas que se hacen sobre la guerra, pues por supuesto ninguna de ellas recoge estas cosas. Bien, en Sevilla se desata, antes de que Queipo de Llano domine, controle de toda la ciudad, pues se desata una verdadera orgía de destrucción por las iglesias de la periferia. Ahí tenéis San Gil, donde estaba entonces la Macarena, ¿vale? San Gil. La Macarena estuvo escondida en un domicilio privado todos esos meses y mucha gente no sabía qué había pasado. O sea, sabían que había quemado la iglesia, qué había pasado con la Virgen, ¿no? San Roque, totalmente destruida. La Iniesta, que recordamos que ya la habían quemado. La quemaron 2 veces. O sea, rehace su patrimonio, la de Castillo Lastruzzi, y la vuelven a quemar. Estos simpáticos admiradores de la cultura. San Marcos, Onium Santorum, iglesia emblemática en Sevilla, ¿no? De una antigüedad tremenda, una de las primeras parroquias. Santa Marina, el convento de las Salesas, la plaza de las Mercedarias, absolutamente calcinado. San Román, tenéis los gitanos. San Juan de la Palma, ahí tenéis la amargura metidita en un cajón, en casa de un hermano. Los hermanos tenían que hacer cuadrillas para vigilar sus templos, o sea, de autoorganización. O sea, un Estado que no garantizaba la seguridad de las personas y de las organizaciones, ¿no? El Nazareno de la O, tan bonito que lo vemos, sabéis que está pegado, o sea, está reconstruido, es una obra de restauración, pero lo destrozaron a hachazos. Uno se pregunta qué tipo de psicópata puede tener tanto odio como para ir a destrozar. Claro, esto es Sevilla capital, pero ahí tenéis la lista. En los pueblos hubo pueblos donde pasaron relativamente pocas cosas, poco por providencia divina, y otros donde se hicieron muchísimos disparates. Osuna, Mairena, Nalcoya, en fin. Si vais a Lora del Río, sabéis que todo el mundo es súper devoto de la Virgen de Setefilla, es una virgen muy emblemática de la comarca. Bueno, pues la que tenemos ahora es una reconstrucción. La auténtica se la cargaron, ¿no? La destruyeron. Fijaros cómo quedó la iglesia principal de Cazalla de la Sierra, o sea, no queda ahí piedra sobre piedra, totalmente machacada. En Morón hicieron todo tipo de salvajadas. Además, la iglesia de San Miguel, por ejemplo, tenía una custodia de plata, pero además es el mobiliario también, ¿no? Los archivos parroquiales. Bueno, pues ahí totalmente saqueada, ¿no? Y luego no hablamos, o por lo menos ya, porque ya vamos a terminar, creo que me he pasado un poquito, de las personas, ¿no? Claro, solo está el martirio de las cosas y está el martirio de las personas, que valen más que las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta 36 sacerdotes religiosos y seminaristas vinculados con Sevilla, pues fueron asesinados en aquella locura, ¿no? Y ahí tenéis la foto de José Vigil Cabrerizo, sacerdote capellán de la iglesia de San Jerónimo, que fue asesinado además delante de sus padres y murió perdonando a sus verdugos. Tenía 27 años, la foto realmente parece un señor mayor, ¿no? Tenía 27 años cuando murió, esta foto sería antes. Y esta otra que a mí me impresiona mucho es Victoria Díez, hay una errata, no es Díaz, Victoria Díez. Esta chica, que es una laica consagrada de la institución teresiana, que era maestra nacional y estaba destinada en Hornachuelos, y además ejercía el magisterio de forma vocacional. Y bueno, cuando uno lee su biografía, incluso dicen que los partidos de izquierda del lugar la apreciaban, porque era una mujer súper comprometida con las clases más humildes. Pues murió fusilada. O sea, una mujer que no es ni siquiera monja, mujer y maestra, estos defensores de la cultura, que es además maestra en una escuela pública, y muere fusilada por odio a la fe. O sea, no hay otra. Llegó, por lo visto, un pelotón de otro pueblo. Aquí tenemos a una de las organizaciones más corruptas de España, que vive de nuestros impuestos, pues predicando el odio de esta manera tan desvergonzada, ¿no?
cómo ha sembrado la Iglesia su religión en España. Una memoria, ya con esto termino. El único detalle que voy a decir es que aquí en Andalucía hay una ley de memoria histórica que es incluso más radical que la ley de memoria democrática que está a nivel nacional. Y que nuestro partido, Vox, ha intentado 2 veces que se derogue o que se cambie. Pero don Juanma Moreno no ha tenido a bien atender, el moderado ha tenido a bien atender esta solución. Así que bueno, como podéis comprobar hay muchísimo más que decir, pero bueno, es una visión un recuerdo de lo que pasó, y yo creo que esto además, o sea, las consideraciones, las valoraciones que hacemos son de auténtica indignación, pero hemos intentado atenernos a los hechos. Muchas gracias. Sí, Largo Caballero. Largo Caballero, que era el moderado cuando le interesaba y el Lenin español cuando consideró que tenía que ser. Muchas gracias, Macario. Muchas de las fotos que has proyectado en tu charla de esta tarde, a mí me suenan mucho pues, como hacía referencia al principio, del libro de Nicolás Sala, Morir en Sevilla, creo que se editó en 1986. No, es Sevilla en tiempos de los indios. Sí. Morir en Sevilla es una novela. Efectivamente. Una novela. Pues muchas de ellas pues, proceden del archivo histórico de ABC de Sevilla, que hay 2 periodistas de ABC, Ángel Pérez Guerra y Romualdo Maestre, que podrán dar testimonio del impresionante archivo histórico de ABC, de la represión previa a la guerra civil en Sevilla, que fue realmente dramática y realmente tremenda, y una auténtica salvajada, ¿no? Yo animo a que sigan también en los libros de Nicolás Sala, porque son realmente descriptivos de lo que ocurrió en aquella época de la historia de España, ¿no? Bueno, tenemos poco tiempo, tenemos apenas 7 minutos para terminar. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, breve la pregunta, y te ruego también, Macario, breve la respuesta, para que todos puedan preguntar. Pues a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en un contexto en el que la sociedad española era un 99% católica, como tú has dicho antes, Macario, la hegemonía cultural de la época no impedía que se cometieran estas atrocidades, porque en un contexto en el que la sociedad prácticamente en su gran mayoría era católica, apostólica romana, pues me extraña mucho que se dieran este tipo de hechos. Por ejemplo, yo tengo entendido que en Italia Mussolini estaba en la iglesia, pero no se atrevió a tocar la iglesia, porque en aquella época la sociedad italiana también era infinitamente, bueno, era inmensamente católica. Por eso es una cuestión que me extraña bastante. Así que ¿qué teoría tienes tú para defender esto? ¿Por qué pasaba este tipo de cosas? Bueno, sinceramente creo que el pueblo era católico, pero desgraciadamente el pueblo es muy manipulable. No encuentro otra explicación. El pueblo es manipulable y a veces no lo reconoce ni la madre que lo parió. Y efectivamente, pues hay aquí algo misterioso. Yo veo, hay realmente algo misterioso. Porque además incluso uno puede perder la fe y no tener ese odio, porque esto es el odio inducido. Porque cuando uno tiene odio contra una categoría así, odia a los americanos, odia a los taxistas, ¿no? O tú odias a los banqueros, muchas veces por un trauma. Entonces, pero otras veces es inducido, el odio es inducido. Y normalmente las revoluciones, la Revolución Francesa, siempre se nos explica un poco, es que había mucha miseria. Por tanto, bueno, pues según eso, entonces en Burkina Faso tendría que estar cortándole el pescuezo todo. Y no es tanto por la pobreza, sino porque alguien te dice, tú estás mal porque ese está bien. Te señala el chivo expiatorio. Y desgraciadamente el pueblo español creo que es un pueblo manipulable. ¿Alguna pregunta más? Lo hice. Macario, yo quería preguntarte un poco, lo tenemos en la actualidad ayer con el tema este de Pico Reja y el avance cada vez
en todo, en la educación, con el tema este de la memoria histórica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fuera parte de esta iniciativa, ¿no? de ilustrarnos un poco, ¿qué podemos hacer para evitar un poco el avance cada vez más furibundo con esta memoria manipulada? Hombre, pues a mí lo único que se me ocurre es denunciar las contradicciones, ¿no? Porque efectivamente desde que salió la ley, uno de los objetivos dice es que hay mucho, por las cunetas hay muchísima gente que está, por eso no nos vamos a oponer, pero no solo de la guerra, de las guerras carlistas, ¿no? Y de Viriato, y también y Marta del Castillo, por ejemplo, ¿no? Que se va a oponer a que se investigue, pero lo que pasa es que, claro, ellos llevan anunciando muchas veces que van a encontrar fosas comunes que no existen, muchas de ellas no existen, porque efectivamente no vamos a negar que una represión, el bando franquista mató mucha gente, y mató a mucha gente a veces indebidamente, ¿no? Empezando por Blas Infante, ¿no? y por Lorca, ¿no? Eso no lo vamos a negar, pero la mayor parte de la represión no fue de los primeros momentos, sino que se hizo con su juicio, con su consejo de guerra, por supuesto en aquellas condiciones, ¿no? Pero diríamos que no hay fosas comunes. Las fosas comunes son de hechos de guerra, y de las que mataron ellos, que sí fue unas matanzas absolutamente descontroladas. Yo lo único que veo es eso, tenemos que decir, nosotros no nos oponemos a que se investigue. Lo que pasa es, claro, como ya no quedan gente de aquella época, lo que han hecho los muy caraduras, y muy típico de ellos, es crear asociaciones de memorialistas que están sin dormir desde 1936 porque no tienen al abuelito, ¿vale? Al bisabuelito, en realidad, porque el abuelito está en el asilo, en el abandonado. O sea, es una hipocresía absoluta. Claro, son gente que son de ideología, porque lo que te digo, no es el odio que tú tienes porque mataron a tu padre, que eso yo lo puedo entender, sino es el odio inducido, el odio de que tú aprendes, el odio del niño pijo, incluso, ¿no? Que va incluso con un chaquete y corbata y dice, es que los curas, es que la iglesia se dedicaba a decir misa y había muchos niños pobres. Pero es que el estado normal de España era la pobreza, porque no existía internet, etc. O sea, que las riquezas no vienen caídas del cielo, sino, entre otras cosas, necesita un régimen de respeto a las haciendas de la gente, ¿no? Sí, tampoco será la primera vez, Macario, que cuando se ponen a abrir zanjas, encuentras, en vez de represaliados por el régimen franquista, encuentran represaliados por el Frente Popular, y esas crónicas están ahí, lo que pasa es que se ocultan los grandes medios de comunicación. Como cuando anunciaron que en Granada habían encontrado una fosa común, que era el Paracuellos, y resultó que era un vertedero de cabras, donde eran huesos de cabra. O sea, bueno. En fin, que a Lorca no lo encuentran, y a nuestro infante pues tampoco lo encuentran. Debe estar un poco en Picorreja. Bueno, pues estamos prácticamente fuera de tiempo. Si hay alguna última pregunta, por aquí al final. Enciende por favor el micro. En verde. En cualquier caso, creo que nos entendemos, ¿eh? Sí, se oye. Se oye bien. No se preocupe, se escucha bien, ¿eh? ¿Desde aquí? Sí, Se oye. Buenas noches. En la relación de iglesias que se incendiaron durante la República, echo de menos la iglesia de San Bernardo, del barrio de San Bernardo. Efectivamente, además el sacerdote El sacerdote murió en aquel asalto del soponcio que le dio al hombre. Efectivamente, pues, es decir, no, es que ya llevaba 60 imágenes. No es exhaustivo, y en los pueblos me faltan muchos más, efectivamente. Y hay, por visto hay fotos, vamos, yo porque mi familia era del barrio de San Bernardo, de jugando al fútbol por la cabeza del Cristo de la Sala. En el archivo de Nicolás Sala no lo he visto. Seguramente no lo he puesto, seguramente porque no lo encontré en el libro. Porque mis propios familiares vieron esa imagen. Pues ese documento habría que tenerlo. Sí. Habría que tenerlo. Para enseñarle también a muchos cofrades sevillanos de qué estamos hablando. Si son personas razonables y que tienen una memoria
auténtica. Entonces, por eso yo no entiendo cómo la Junta de Andalucía mantiene esta ley de memoria histórica. O sea, eso es increíble. Claro, esta es la cesión a la imposición de la izquierda. La izquierda controla el pasado para controlar el futuro. La típica... Mucha gente desconoce que vota a este nuevo presidente tan nacionalista andaluz que ha salido ahora. Lo vota mucha gente que es cristiana y vota a este hombre que mantiene esto en la escuela y la educación. Entonces, claro, No solo que lo voten, es que los medios de comunicación de propiedad de la Iglesia apoyan descaradamente esta acción. En fin, pues con esto vamos a poner el punto final a esta interesante charla que de nuevo nos brinda Macario Valpuesta por segundo miércoles consecutivo. Vamos a descansar un poquito, si nos permite nuestra querida Fátima, pero en cualquier caso estaremos encantados de volver a comparecer ante todos vosotros. Muchas gracias, Macario Valpuesta. Gracias a todos ustedes.